paneles anteriores, ¿no? Entonces doy paso al doctor Carlos Gregorio, de Buenos Aires, Argentina. El doctor, bien conocido en México, es investigador del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina y consultor del Instituto de Justicia Procesal Penal de México. Ha sido consultor de AMIJ, Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, para el proyecto de modernización de la justicia civil, mercantil y familiar del Estado de Colima. También ha sido consultor del proyecto de creación de las unidades de medidas cautelares en el Estado de Morelos. Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, ha desarrollado varias investigaciones sobre protección de datos personales, en particular en datos de salud y financieros. Ha sido consultor del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de reforma judicial. Durante más de 10 años fue consultor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ocupándose de temas como justicia para adolescentes y protección de la intimidad de niños y niñas. Fue consultor del Centro Nacional de Cortes Estatales de los Estados Unidos para proyectos en casi todos los países de América Latina y en Marruecos. Fue profesor de jurimetría en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Y es doctor de la Universidad de Buenos Aires, título otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Doctor, adelante. Gracias, Isabel. Mientras nos ponen la presentación, un especial agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí presentes y también un sincero agradecimiento a los organizadores, a la Suprema Corte, al Consejo y al Tribunal Electoral, con una especial fundamentación, y es porque siento un profundo respeto por México y por los mexicanos, y entonces de ese profundo respeto que siento no puedo deducir otra cosa que un gran agradecimiento. En cuanto a la temática de mi presentación, voy a continuar de lleno con el tema que me precedió José Montalvo. Y la idea es responder a esta pregunta: ¿es la publicación en Internet de la información procesal o de su versión pública de interés público? Y fundamentalmente quiero dedicar gran parte del trabajo a hablar primero del concepto de interés público y después al concepto de versión pública. El lunes tuve la oportunidad de oír una excelente presentación del magistrado Nava Gomar, y él citó el 41 constitucional y dijo, lo citó: los partidos políticos son entidades de interés público, y a continuación dijo una frase que me dejó perplejo: vayamos a saber qué habrá querido decir el constituyente en esa frase. Es decir, que ese uso de la palabra interés público es generalizadamente complejo de interpretar, y complejo de entender porque fundamentalmente está cargada de diferentes contenidos según las circunstancias en que se lo usa. Efectivamente, busqué en la Constitución mexicana, aparece 13 veces la palabra interés público. También las comunidades indígenas son entidades de interés público, pero también, por ejemplo, aparece de lleno en el texto constitucional toda la información en posesión de cualquier autoridad, suprimo un pedazo, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Este tema del interés público no es exclusivo de México, es decir, el interés público ha aparecido en los últimos años en gran parte de las decisiones que tienen que ver con la ponderación entre la protección de los datos personales y la publicidad o el acceso o la transparencia con respecto a las actuaciones de gobierno y en particular de las decisiones judiciales. Y tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Por ejemplo, en la Ley Federal de Archivos, el artículo 30, establece que la ponderación para determinar si se puede acceder o no a un archivo que contiene datos personales es si el interés público en que se conozca esa información prevalece sobre cualquier vulneración que se pueda hacer sobre los datos personales. O sea que el artículo 30 de la Ley Federal de Archivos hace un razonamiento inverso que el texto constitucional. Mientras que en el texto constitucional el interés público aparece como fundamento de reserva,
en la Ley Federal de Archivos el interés público aparece como fundamento de publicidad. Lo cual es correcto. No hay una contradicción en eso y lo van a ver un poco sobre todo el desarrollo que yo voy a hacer ahora a continuación sobre el interés público y sobre todo el interés público en el derecho comparado. Cito un caso más para mostrar esta perplejidad que nos dejó con honestidad y espontaneidad el ministro Nava Gomar. En el amparo en revisión 173 del 2012 se dice: es cierto que existen excepciones tratándose del interés público general. También lo es cierto que el interés público, como concepto jurídico indeterminado, sirve para validar la restricción establecida. O sea que los jueces que están decidiendo aquí dicen: sí, sabemos que es muy indeterminado el interés público, pero sin embargo nos es suficiente para tomar su decisión. Sin embargo, a continuación dicen: al establecer el legislador un supuesto general de que toda la información contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada, sin decir qué se entiende por interés público, impide que el órgano pueda discernir. O sea que, en definitiva, los jueces se quejan de alguna forma de por qué el legislador no explicita claramente cuál es el interés público que sería la llave para determinar esa apertura o ese cierre. En la misma decisión, en el párrafo 161, dice: se identifica principalmente el interés público con los intereses de la colectividad. Y ustedes van a empezar a encontrar una serie de definiciones, algunas dadas en la jurisprudencia, prácticamente ninguna en la legislación. Casi todas las legislaciones que yo voy a mencionar ahora de otros países no contienen una definición sobre qué entienden por interés público, por lo menos que entienden por interés público en el contexto del derecho de la información, que ya sabemos que interés público puede tener otras connotaciones. La raíz de este tipo de situaciones, que son bastante comunes, radica en que gran parte del desarrollo que ha tenido este concepto del interés público, y fundamentalmente el test del interés público, viene del derecho anglosajón, del common law. Y efectivamente en el derecho anglosajón tampoco ha sido definido por ninguna norma, sino que ha sido un desarrollo totalmente jurisdiccional, o sea, están en las decisiones judiciales. Y como exponente máximo de esa doctrina, hay una decisión en Australia que se ha tomado el trabajo de convertirse en un libro de qué es el interés público en el contexto del derecho a la información, que es el caso Ecclestone, es una decisión del comisionado de información de Queensland, del estado de Queensland en Australia. Es decir, acá tenemos entonces una fuerte influencia internacional en favor de utilizar el interés público como la llave para decidir la apertura o la protección de los datos personales, y tenemos legislaciones que lo han incorporado parcialmente y en forma de su significado también en relación con otros usos que tiene dentro del derecho el concepto de interés público. Bueno, para matizar esto un poco, la expresión interés público para mí me suena igual que el término mexicano órale. Si viniera un australiano aquí de Queensland y le preguntara a un mexicano: óyeme, ¿qué quiere decir órale?, el mexicano temblaría. Todos los mexicanos saben usar perfectamente la palabra órale, pero costaría mucho definirla porque es una de esas palabras que tiene significados polivalentes, que todos sabemos usar, pero que es muy difícil precisarlo. Entonces, yo he empezado a buscar qué significa órale y he encontrado incitación para actuar. Y efectivamente, si ustedes ven a Broso, cuando él dice órale, que está diciendo, bueno, ahora vamos a actuar. Es decir, pero esa definición de incitación para actuar no explica más que, diría yo, el 80% de los usos. Para poner un ejemplo de mi país, ¿qué significa che? Che, los argentinos lo usamos indiscriminadamente con un significado muy preciso, está delimitado exactamente, no inventamos cosas. Yo diría que la definición es préstame atención, pero nuevamente, esa traducción de traducir che como préstame atención
explica el 70% de los casos. Entonces, creo que el interés público cae dentro de ese mismo régimen. Es una palabra o una frase que tiene un significado muy polivalente y que entonces requiere mucho cuidado cuando se trabaja jurídicamente, porque tenemos que tener buenas definiciones en ese sentido. En primer lugar, hay que distinguir el interés del público con el interés público. En realidad, si existe interés público, implica que existe interés del público. El interés del público es algo jurídicamente se podría definir como noticiable, o sea, merece estar en la prensa. Pero la inversa no es cierta, es decir, si hay interés del público, no necesariamente estamos en presencia de un interés público. Les voy a poner un ejemplo. Es de interés público el desempeño del seleccionado mexicano de fútbol, pero no el seleccionado mexicano de fútbol y su desempeño no es una materia de interés público. O sea, tenemos una implicación en un sentido, pero no tenemos en otro sentido. Si este fuera el caso, estaríamos en una situación, si fueran iguales, estaríamos en una situación terrible, porque cada vez que hay que razonar con el interés público, estaríamos sometidos a una prueba por testigos o una prueba casi científica para establecer que al público realmente le interesa conocer el nombre en las listas de acuerdos de los amparos. Es decir, tendríamos que hacer una encuesta y tendríamos que levantar información y eso sería imposible de llevar adelante. Bien, este tema del interés público ha cundido como la pólvora. Es decir, en la reciente ley de Colombia, que es de marzo de este año, el Parlamento colombiano se ha explayado en introducir en la ley de transparencia en la expresión interés público. Se fue la presentación. ¿Cómo podemos hacer? No importa. Y la ha introducido en los dos sentidos. Como les decía hace un rato, ustedes en la Constitución la tienen para reservar, en la ley de archivos la tienen para publicitar, y en Colombia han introducido dos capítulos, dos artículos. Uno, el interés público en preservar, y el otro capítulo, el interés público en proteger los datos que están contenidos. Entonces, y además establece casi la obligatoriedad del test de interés público cada vez que haya que tomar una decisión. Otro caso, Chile, por ejemplo. Chile, el Consejo de la Transparencia, que es el IFAI de Chile, se ha lanzado de lleno a importar casi en el 100% la jurisprudencia anglosajona sobre test de interés público, y oficialmente dicen: nuestro criterio para decidir los casos donde hay que hacer una ponderación entre la protección de datos personales y la publicidad o la transparencia, vamos a usar el test de interés público, y lo aplican casi 100% copiado de la jurisprudencia anglosajona. Cosa que yo por favor, ni se les ocurra que yo estoy recomendando o diciendo que México debe hacer eso. También podríamos decir que ese test de interés público que aplica el Consejo de la Transparencia de Chile está introducido, por ejemplo, en el amparo 3 del 2011, donde se dice que debe existir un test de interés público y se lo describe como un test de dos etapas. Primero, establecer una conexión patente entre la información privada y el tema de interés público, y segundo, la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información privada y el interés público de la información. Esa es la forma en que en este amparo se introduce el test de interés público, y yo les puedo decir que es radicalmente distinto de cómo es el interés público, por ejemplo, en Australia, o lo es en Inglaterra, y hasta bastante distinto de cómo lo es en Estados Unidos. Es decir, que aquí tenemos un problema complejo, basado en mucha terminología, sobre el cual me gustaría hacer una digresión teórica. Les pido disculpas de hacer este tipo de cosas en una presentación de esta naturaleza, pero esto no es nuevo en el derecho. Este señor Hoffel, en el año 1913, percibió que en los Estados Unidos los jueces estaban aplicando los términos jurídicos en una forma alocada, sin mucha fundamentación. Entonces lo que se hizo, el trabajo que hizo fue leer muchísimas sentencias.
y ver cómo usaban determinadas palabras y las trató de ubicar en estos cuadros. El cuadro de arriba representa los conceptos más básicos del derecho, derechos y obligaciones. Sin embargo, encontró que en la terminología, cuando el derecho no estaba, no se podía aplicar porque él decía hay un no derecho, o sea, hay las situaciones en las que no se aplica, encontró que una palabra que se utiliza mucho en la jurisprudencia de Estados Unidos, que es privilegio, era precisamente la oposición o las excepciones o las limitaciones a un derecho. Pongamos un ejemplo, ¿por dónde apunto? Ahí. Pongamos un ejemplo que nos lleva a caso, el derecho de acceso. El derecho de acceso es una acción, es a través de las solicitudes de información. ¿Cuál es el correlativo de esa acción? Que debe entregarse la información solicitada. Esa es la lógica básica del derecho. ¿Cuál es la oposición, la diagonal? ¿Cuáles son las excepciones a ese derecho? Precisamente las que establece la ley. En el lenguaje anglosajón eso se llama privilegio, y van a ver ustedes, por ejemplo, he oído hablar información privilegiada. Cuando se dice información privilegiada, se quiere decir que es información que no necesariamente debe ser revelada frente a una acción. Se usa tanto para información profesional, por ejemplo, la relación abogado-cliente, o se usa también para el caso de las excepciones a la ley de acceso. Ahora bien, esto es lo tradicional, pero lo novedoso de Hoffel, y ahora, ¿por qué lo traemos también a Hoffel? Porque se dice hoy en día que Hoffel y sus categorías, que es esto que tenemos ante la vista, es una de las mejores formas de explicar el derecho a la información, el derecho de acceso a la información y fundamentalmente la libertad de información. Cuando Hoffel analiza todas estas decisiones judiciales, encuentra una segunda grupo de palabras, un segundo grupo de categorías que él llama libertades, derechos y libertades, derechos en el cuadro de arriba, libertades en el cuadro de abajo, y define la cabeza, lo que antes era el derecho, él lo llama un poder, una potestad traducido al español, competencia lo traducen algunos españoles. Estos poderes significa que yo tengo la capacidad de modificar relaciones jurídicas, yo tengo capacidad de cambiar los derechos de las personas. Entonces, llama al correlativo del poder sujeción, oigan hablar sujetos obligados, sujeción, eso tiene muchísimo que ver, y llama a las limitaciones inmunidades. Veámoslo en términos de libertad de información. Es decir, la libertad de información en esta segunda categoría de libertades se configura a través de una serie de obligaciones de transparencia proactiva y del principio de máxima publicidad. Y las excepciones son ahora lo que en Australia se denominan inmunidades de interés público, que no son los mismos que las excepciones de acceso. Es una cosa un poquito más compleja, y ellos dicen, los australianos, hemos pasado de un sistema en el cual nos guiábamos por los privilegios de la corona, o sea, las excepciones a la ley, a un sistema de inmunidades basadas en el interés público. Nosotros diríamos quizá excepciones basadas en el interés público. ¿Por qué este cuadro nos interesa? Nos interesa porque primero nos permite establecer que el interés público se debe razonar en el contexto del derecho de la información en relación con el ejercicio de un poder. Es decir, si en algún momento el Estado, los jueces o los gobernantes están ejerciendo poder público, eso claramente es de interés público. Y si alguna información no compromete en ninguna medida la decisión que se está tomando, ni el acto de poder que se está realizando, entonces nos vamos a que hay una excepción. Vamos a un ejemplo mucho más concreto. Vamos primero al grupo de arriba. Las primeras acciones o las primeras solicitudes de información rezaban, como digo ahora,
quiero saber cuánto guachinango se come en el comedor del secretario de Hacienda. Y esto es real, las van a encontrar en la base de datos del IFAI. Y se respondía, el secretario de Hacienda respondía con las fotocopias de las facturas de las pescaderías donde compraban guachinango para que se supiera cuánto guachinango se consumía. Sin embargo, cuando bajamos al segundo nivel, el guachinango no es una cuestión de interés público. ¿Cuál es el interés público? El interés público es saber cómo se utilizan los fondos públicos. De hecho, no necesitamos tener una transparencia proactiva sobre las cantidades de guachinango. Necesitamos tener presupuestos detallados sobre cómo se está gastando el dinero de los contribuyentes. Bien, ya me estoy quedando mal de tiempo. El interés público en el derecho anglosajón es uno solo, no es un balance de intereses y de derechos. Ellos razonan como que el interés público es único y solo tiene facetas que pueden ser la presunción de inocencia o pueden ser la publicidad de los actos de la justicia o pueden ser incluso la protección de datos personales. Esta concepción es propia del test de interés público en el derecho anglosajón, pero es muy distinta de cómo se razona en las decisiones mismo de Chile, las de Colombia o las de México. Bien, del interés público, entonces, del concepto que nosotros logremos establecer de interés público, que logremos destilar a partir de la tradición legal propia de México, vamos a poder definir entonces cuáles son las versiones públicas. Lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de versiones públicas en la transparencia proactiva, que es la que estamos en el cuadro de abajo, en el cuadro de la libertad de información, no es la misma que las versiones públicas en el acceso a la información. Si yo quiero acceder a la información, es probable que tachándome los nombres de la información cumplan con una versión pública, pero cuando el Estado proactivamente, el Poder Judicial proactivamente quiere hacer una versión pública, como la que nos contaba recién el magistrado Montalvo, de las listas de acuerdo, entonces las versiones públicas son generalmente mucho más reducidas. Es como este iceberg que en definitiva nos va a permitir a nosotros ver una mínima porción, pero sí relevante como para satisfacer el interés público. Este es un ejemplo de lo que es una versión pública de un expediente en Colombia. Ustedes ven que contiene el nombre de las partes, se sabe qué materia es, privación de patria potestad, y se tiene alguna idea de las actuaciones que ha tenido ese expediente. Comparen este expediente con el expediente físico, es decir, la cantidad de información que hay en ese expediente físico es monstruosa, pero la versión pública termina siendo absolutamente mínima. La gran pregunta que nosotros tenemos que hacer es si quien diseñó esa versión pública, ¿qué tenía en mente? Si satisfacer las necesidades de las partes o responder al interés público latente y persistente en la sociedad sobre qué quiere saber de cómo se administra justicia. Esa es la pregunta clave para las versiones públicas que son proactivas, no las versiones públicas que responden a una solicitud de acceso. Entonces, las versiones públicas que son proactivas tienen que responder de otra forma. Esta es una versión pública de un expediente judicial en Costa Rica. Costa Rica ahora, en las versiones públicas, suprime los nombres de las partes porque, con todo el razonamiento que hizo mi predecesor en La Voz, descubrieron que es insustancial, que nada agrega, excepto que sean figuras públicas, nada agrega al conocimiento del ciudadano sobre el control que él tiene para hacer sobre el ejercicio del poder público. Pero contiene algunos elementos importantes. Por ejemplo, tiene la fecha de inicio y tiene la fecha de estado, o sea, la fecha del último movimiento, y sabemos cuál fue el último movimiento porque sabemos cuál es el estado. O sea, que el ciudadano puede calcular cuán viejo es este proceso. Y eso, sin lugar a duda, es de interés público. Saber cuán lenta es la justicia es una materia clara de interés público. No saber si Juan García era parte en este proceso. Es decir, que las versiones públicas deberían tender a satisfacer el interés público, las versiones públicas proactivas deberían tender a satisfacer el interés público y dejar por otro canal, probablemente un canal con acceso restringido o un acceso con clave, para que las partes satisfagan sus necesidades de notificación.
Vamos en México al mismo problema que planteaba recién con respecto a las listas de acuerdo para los amparos. En México el boletín en las entidades federativas tiene por lo menos 3 características. Por un lado, Nayarit y Colima, que publican las listas de acuerdos sin nombres de personas. El resto de las entidades federativas que publican, como lo mostró recién el magistrado. Y Tabasco, que la publica con unas características insólitas, en el sentido de que agrega a los ofendidos. Hay varios problemas con esto. Primero, la ley de Tabasco, que rige a la publicación de las listas de acuerdos, no dice que se deba publicar el nombre del ofendido. Segundo, si es que dice que se debe publicar el nombre de los actores, acá hay un error jurídico. El actor, en un caso de pederastia como el que pueden ver ahí, del cual se publica el nombre de la ofendida, que yo lo suprimo porque no comparto el exponer el nombre de un niño, el actor es el Ministerio Público. No es un derecho de acción privada, es un derecho de acción pública, o sea que el actor es un Ministerio Público, o sea que ahí contiene un error. Y si fuéramos, por ejemplo, a la ley colombiana, que explicita, dice, son de interés público a los efectos de la no publicación los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí tenemos un problema complicado que además dice acuerdos varios. Algo sumamente interesante en la presentación anterior, que la ley obliga a hacer una síntesis del acuerdo. En la mayoría de los boletines judiciales, el contenido del acuerdo, que aún dice ahí síntesis de acuerdo, dice acuerdos varios. O sea que nada sabemos, lo único que sabemos es que esa señora María, niña María, fue víctima de un acto de pederastia. Cosa que, volvamos otra vez a las categorías de Hoffel, no compromete en absoluto el ejercicio del poder público. Es decir, el poder de impartición de justicia, del cual es depositario el Poder Judicial de Tabasco, no está comprometido en nada en esta publicación. O sea que esta publicación, de hecho, no contiene ningún elemento de interés público. Y entonces no debería o no tendría ningún sentido que fuera el diseño con el cual se debe publicar. Hay más ejemplos. Vamos ahora a materia penal. El caso de Costa Rica, la publicación de las agendas penales, de las agendas de los juicios penales. Esto sí reviste interés público. El ciudadano quiere saber qué juicio se va a realizar, cuándo, en qué sala y sobre qué materia. En el concepto, y fíjense ustedes acá como los balances que se hacen en diferentes países son distintos. En el caso de Costa Rica se publica el nombre del imputado. El mismo tema en Argentina, en la provincia de Mendoza, se publican las iniciales del imputado. Son distintos balances. Se considera que el interés público contiene en menor o mayor medida la presunción de inocencia. Otro tema, también penal y también procesal, en el caso de Brasil, Brasil ha creado ahora un sistema nacional de personas privadas de libertad. Uno puede buscar con un buscador quién está o no está privado de libertad. El problema es que en la ficha del privado de libertad coloca el nombre de los padres, el delito, la fecha que va a salir. Es decir, probablemente es innecesario colocar tanta información para una finalidad que todavía no está claramente definida de cómo se configura el interés público alrededor de esto. Este es el registro de detenidos de Mendoza. No se entiende nada porque en realidad responde a que la familia y el defensor tiene ese número de expediente y entonces él puede saber ahí qué movimientos hubo con el detenido. O sea que es una información que, si bien se publica en Internet, está destinada a proteger solo el derecho de defensa y el derecho a la integridad familiar de la persona privada de libertad. Son diferentes ejercicios de cómo se contemplan los intereses públicos. Claro que hay un interés público en el derecho de defensa y por eso ese es el resultado del diseño. En ejemplo civil, voy a poner solo un ejemplo civil ya para terminar, para que no me persigan demasiado. Las sucesiones. En el caso también de la provincia de Mendoza, para el caso de las sucesiones, las quiebras personales y los concursos personales se puede buscar por el nombre
de la persona que quebró, del que se murió o del que está bajo concurso. ¿Por qué? Porque se considera que puede haber un derecho de defensa en un tercero que necesita conocer esta información y por lo tanto es clave el conocimiento de este tipo de procesos y existe con un buscador. Sin embargo, en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro se dice, en ese texto rojo que está ahí arriba, que no se pueden hacer búsquedas de sucesiones. ¿Por qué? Son criterios de análisis de interés público. Para concluir, y ahora espero no demorar más de un minuto, el caso de las averiguaciones previas, que es un caso donde hay una decisión también reciente, es claro que las versiones públicas de oficio, no de oficio, las versiones públicas proactivas requieren no una versión pública, sino un sistema de versiones públicas. A nadie le interesa leerse averiguaciones previas. Lo que quiere saber el ciudadano es cómo se ejerce la acción penal, es decir, con qué discrecionalidad. Se dice por ahí que el 90% de las aprehensiones no pasa siquiera a juicio. Lo que el ciudadano quiere saber es cómo ocurre ese fenómeno y cómo explica la Procuraduría que ese porcentaje sea tan alto. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen, yo conozco solamente Guanajuato, que tiene una página donde explica mes por mes cómo ejerció la acción penal. Lo tiene obligatorio por ley Veracruz, pero sin embargo tiene una línea bastante pobre, y lo tiene Oaxaca en uno de los informes del presidente, pero no hay más. Yo no he encontrado más estadísticas publicadas sobre el ejercicio de la acción penal. Pero en el mismo caso de Guanajuato, que tiene por lo menos una publicación periódica, yo que quería saber las acciones en materia de justicia para adolescentes no lo podía saber porque es una cifra bruta, y yo creo que el interés público diría que yo la quiero saber discriminada para adolescentes por delitos graves, la quiero por delitos sexuales, la quiero por delitos de terrorismo, la quiero saber discriminada para saber si ahí encuentro la explicación de cómo se está ejerciendo la acción penal, aspecto decididamente de interés público. No tengo más tiempo, ¿no? Me excedí gravemente. Disculpas y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y a la generosidad de los panelistas, especialmente de la ministra. Bueno, la señora ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas no necesitaría presentación, pero como está muy